Bueno, continuando con la descripción de el palmar largo. El palmar largo es un músculo que es inconstante, es un músculo que no toda la población lo llega a tener, es un músculo que va a ser pequeño, es un músculo fusiforme que tiene la forma de un huso tendinoso, va a ser estrecho y alargado y está medial al flexor radial del carpo. El origen de este palmar largo es desde el epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Es un músculo, como he mencionado, inconstante. Esta inserción va a ser del epicóndilo medial, medial al flexor radial del carpo, a la fascia que lo cubre, a los tabiques que lo separan del músculo flexor cubital del carpo medialmente y flexor superficial de los dedos posteriormente. Va a descender hacia la mitad del antebrazo y se va a fijar en el retináculo de los músculos flexores. Algunos de esos fascículos y otros van a la aponeurosis palmar. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano y la acción del palmar largo es el flexor de la mano. El palmar largo va a estar irrigado por la arteria recurrente cubital anterior y la correlación clínica del palmar largo es de que, cuando el palmar largo está invertido se puede diagnosticar mediante una ecografía y lo que ocurre cuando está invertido es que puede ser la causa por escribir mucho, porque se halla en el vientre del músculo una tumoración o una hipertrofia. Ahora hablamos del flexor cubital del carpo. El flexor cubital del carpo es un músculo que va a ser ancho, que es grueso, que es medial al palmar largo y que va a estar situado siguiendo el borde medial del antebrazo, este flexor cubital del carpo. El origen del flexor cubital del carpo es desde el epicóndilo medial y el cúbito hasta el hueso pisiforme. La inserción es, este flexor cubital del carpo va a presentar dos cabezas, una cabeza que es humeral, donde los músculos epicondilios y el borde inferior del epicóndilo medial va a cubrir la parte superior del borde medial del flexor superficial de los dedos, y la cabeza cubital es la inserción a partir del borde medial del olecranón, de su apófisis coronoides y los 2/3 superiores del borde posterior del cúbito. Este flexor cubital del carpo termina en la parte media de la cara anterior del hueso pisiforme y se va a perder en el retináculo de los músculos flexores. La acción del flexor cubital del carpo es ser flexor cubital del carpo y aductor de la mano. La inervación es a partir del nervio mediano, C7 y C8, y su irrigación es a partir de la arteria cubital. Una correlación clínica del flexor cubital del carpo se puede decir el síndrome del túnel cubital, que ocurre cuando el nervio cubital se inflama. Ahora hablamos del grupo lateral, que el grupo lateral de los músculos del antebrazo va a estar formado por 4 músculos. Estos 4 músculos son el supinador, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo, el brachiorradial, y después tenemos el grupo muscular posterior, que es un plano profundo, también formado por 4 músculos, el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor del índice y el plano superficial, que es el extensor de los dedos, el extensor cubital del carpo y el ancorio. Cuando hablamos del primer músculo del grupo lateral, que es el supinador, hablamos de un músculo que va a tener la forma de ser ancho, de ser aplanado y que va a estar ubicado en la cara lateral del codo y en la parte superior del antebrazo. Este músculo anconio es quien se va a extender desde el epicóndilo lateral y el cúbito hasta lo que es el radio. Este supinador va a presentar 2 fascículos, uno que es superficial, que es del epicóndilo lateral, y el profundo, que es la cara anterior del epicóndilo lateral. La inervación de este supinador es por el ramo profundo del nervio radial y la irrigación es por la arteria ulnar y la arteria radial. La acción de este músculo del supinador es imprimir movimientos de rotación al antebrazo y va a desplazar el dedo pulgar lateralmente. Una correlación clínica del músculo supinador se puede decir que puede ser la epicondilitis. Y la epicondilitis es una comprensión del nervio interóseo posterior, provocando lo que es dolor,
inflamación. Ahora hablamos del extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto del carpo es un músculo que se va a hallar inferior y lateral al supinador. Este tiene la forma aplanada superiormente y tendinoso inferiormente. Este se va a extender desde el epicóndilo lateral hasta el tercer hueso metacarpiano. La inserción cubre al supinador y el pronador redondo inferiormente y va a avanzar por la cara lateral del radio en sentido lateral y posterior a su cara. Va a terminar en el tercer hueso metacarpiano. La acción de este extensor radial corto del carpo es el extensor y abductor de la mano. La inervación es a partir de una rama profunda del nervio radial y la irrigación es a partir de la arteria radial. La correlación clínica de este músculo del extensor radial corto del carpo se puede decir que encontramos lo que es el codo del tenista. Que son desgarros microscópicos del tendón. Ahora hablamos de lo que es el extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo del carpo es un músculo que tiene la forma igual que lo que es el extensor radial corto. Morfológicamente las características van a ser las mismas, solo que es ligeramente más largo. El origen es situado lateral al corto del carpo, al extensor corto del carpo, extensor radial corto del carpo, y va a ir desde el borde anterolateral del húmero hasta el segundo hueso del metacarpo. La inserción es el extremo inferior anterolateral del húmero, el tabique intermuscular lateral del brazo, va a cubrir el extensor radial corto del carpo, va a estar inervado por el nervio radial y va a estar irrigado por la arteria radial y braquial profunda. La correlación clínica es: este músculo extensor radial largo del carpo puede sufrir de una tenosinivitis, que es una fricción de los tendones y que va a ocasionar lo que es el dolor, hinchazón en la parte distal del antebrazo. La acción de este músculo extensor radial largo del carpo es extensor y abductor de la mano. Ahora hablamos del músculo braquiorradial. El músculo braquiorradial es el más superficial del grupo lateral del antebrazo. El braquiorradial se va a extender desde lo que es el borde anterolateral del húmero al extremo inferior del radio. Este músculo va a tener su origen superior a la inserción del extensor radial largo del carpo y va a estar insertado en la cresta supraepicondílea del húmero, lateral a la cara lateral del extensor, lateral a la cara lateral del extremo distal del radio, próxima a la apófisis estiloides. La inervación es por el nervio radial. La irrigación es por la arteria recurrente y arteria radial y colateral radial de la braquial profunda. La acción de este músculo es flexión relativamente débil del antebrazo y una correlación clínica de este músculo es la tendinopatía del hombro por no precalentar o estirarse después de realizar ejercicios. El surco bicipital, radial o lateral, el canal del pulso, que también es importante mencionarlo, separa a los músculos extensor radial largo del carpo, braquiorradial, bisebraquial y braquial. Por aquí transcurre lo que es la arteria radial sobre el pronador cuadrado y el flexor corto del pulgar. Hablamos ahora entonces del grupo muscular posterior. Este grupo muscular posterior está formado por 4 músculos. Esos 4 músculos son el abductor largo del pulgar. Empezamos con este. Este es de la forma aplanada y fusiforme, el abductor largo del pulgar, y se va a extender desde los 2 huesos del antebrazo hasta el primer metacarpiano. Este abductor largo del pulgar va a tener un origen en la cara posterior del cúbito y el radio, inferior al supinador y a la membrana interósea del antebrazo. Este músculo va a insertarse inferior al supinador y lateral a este, va a estar anterior a los extensores radiales del carpo y va a terminar en la cara lateral del primer metacarpiano. La acción del abductor largo del pulgar es desplazar al pulgar lateralmente y anteriormente. Ahora hablamos del siguiente músculo, que es el extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar es un músculo delgado inferior al abductor corto del pulgar. El origen es desde el antebrazo hasta la falange proximal del dedo pulgar. Se va a insertar superior en el cúbito, radio y la membrana interósea del antebrazo e inferior al abductor largo del pulgar. La acción es extensor y abductor del dedo pulgar y de su metacarpiano.
Después tenemos al extensor largo del pulgar. Este extensor largo del pulgar es un músculo fusiforme